que estén bien. Ya que me han presentado, quiero agradecer en primer lugar a ASPU, UTP por esta invitación a este espacio a reflexionar y a discutir sobre la memoria y la historia de los movimientos sociales. Específicamente este trabajo que voy a presentar hoy, esta presentación mejor que voy a hacer el día de hoy, es una presentación que es derivada de la tesis de maestría que recientemente presenté como estudiante de la 9ª cohorte de la maestría en historia de la UTP, trabajo que sustenté recientemente, que se llama La normalidad en disputa, el paro cívico nacional de 1977 en las ciudades de Manizales y Pereira. Bueno, fundamentalmente ese es un trabajo que voy a concentrar, y no nos pusimos de acuerdo, pero estuvo bien que saliera de esta manera, en el movimiento obrero y específicamente en lo que llamaba Nicolás Buenaventura el pulso de la clase trabajadora, que son las huelgas y los paros del movimiento de trabajadores. Esta idea de Buenaventura resiste debate, pero vamos a decir que por lo menos las huelgas y los paros sí son una expresión muy importante de existencia de la clase trabajadora y de existencia de los conflictos sociales. No digamos la única, no digamos la más relevante, pero por lo menos sí señalemos que es una muy importante. Sí, sí. Bueno, listo. Ahora sí, bueno, muy bien, gracias. Entonces es una aproximación, digamos, que voy a hacer en el periodo específicamente que estudié. Este paro cívico es del año 77, como se sabe, un gran hito de la protesta de la segunda mitad del siglo XX. Digamos que el presidente López y los dirigentes obreros coincidieron en llamarlo. El profesor Archila también en un artículo que tiene al respecto habla del hito de la movilización por excelencia en la segunda mitad del 20, al mismo nivel del 9 de abril, que sería pues digamos como el cierre de esa primera mitad del siglo XX, y voy a referirme, digamos es un trabajo lateral si se quiere al proceso de tesis que desarrollé, en la medida pues en que ese trabajo, además de hacer una reconstrucción, digámoslo, del acontecimiento de la movilización a nivel local, las dos ciudades de Manizales y Pereira, pues intenta reconstruir la historicidad de ese acontecimiento en el marco y en el contexto de lo que ocurría en la localidad. Digamos que por ese es como el fundamento pues de este ejercicio. Voy a intentar referirme como a cuatro ideas principales. A ver si esto se puede ver aquí. No sé si se está viendo. No, qué pena esto aquí. Sí. Bueno, voy a referirme como a 4 puntos. Voy a intentar pasar por aquí mejor, si me permiten. Un segundo. Voy a referirme como a cuatro puntos esencialmente. El primero de ellos pues es un poco por qué se necesita una lectura regional y local de los conflictos sociales, por qué creo que ese es un elemento fundamental, por qué creo que es central apelar a la reconstrucción local y regional de la conflictividad social en los marcos de la localidad y la región. Por otro lado, me gustaría discutir una lectura cuantitativa, digámoslo, general del conflicto obrero y de trabajadores en la región durante ese periodo, el periodo de 74 a 78, que es el periodo que me estoy refiriendo. Voy a apelar a 3 casos emblemáticos, que van a ser el caso de la huelga de tejidos única de 1974 en la ciudad de Manizales, el caso de la huelga médica de 1976, de septiembre del año 76 en Pereira, y al paro magisterial de 1977 en Armenia, Quindío. Voy a hacer una rápida mención a esos 3 episodios para intentar demostrar o para intentar discutir los repertorios de acción colectiva y organización que se ponían en marcha en la localidad. Entonces ese va a ser como un segundo momento. Un tercer momento, perdón, y una cuarta, como algunas conclusiones que me gustaría sugerir para señalar, digamos, como algunos planteamientos que creo que podrían tenerse en cuenta para trabajar esta línea que aquí propongo. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos aquí resolver esto.
Si les parece, yo voy a ir avanzando de esa manera, me parece que es como lo más sencillo. Bueno, hay una idea que de hecho extraigo de un texto de coautoría del profesor Archila, y es la idea de que las luchas sociales son constructoras de región. Esto me parece que es una idea muy importante, es una tesis, un planteamiento que está en el libro de Cuando la copa se rebosa, texto de reciente edición, en el que Archila y el equipo del CINEP hacen una revisión tanto geográfica como estadística de los volúmenes de la protesta entre 1975 y 2015, más o menos el periodo que abarca la estructuración de la base de luchas sociales del CINEP, que es un muy importante recurso para quienes interese, digamos, investigar estos asuntos en clave regional o en clave local. Sin duda este es un elemento crucial y fundamental, pero esta idea de que las luchas sociales construyen la región no es lamentablemente, o no se ha visto reflejada en la producción historiográfica. Es decir, si bien se tiene claro o se ha asumido que las luchas sociales de alguna manera performan o construyen la región y la localidad, pues eso no se compadece con el volumen de producción historiográfica que hay al respecto de estos fenómenos. O sea, se ha intentado o se ha pensado la protesta desde una dinámica o desde una perspectiva centralizada desde Bogotá, y las localidades y las regiones, pues digamos, de alguna manera han sido invisibilizadas en ese contexto y en ese marco. No digo que adrede necesariamente, pero sí es necesario buscar la manera de incluir, de incorporar las localidades y las regiones de este país a la historiografía sobre la protesta, y eso pues obviamente necesita esfuerzos investigativos, necesita agendas investigativas y necesita proyectos culturales como la maestría en historia de la universidad, que ha venido, en el caso de Pereira y Manizales, avanzando en esa dirección. Proyecto cultural que es como lo refiere el profesor Jaime, a lo que yo agregaría que es un proyecto político también, porque todo proyecto cultural es un proyecto político, y evidentemente este ha sido un elemento que ha permitido en infinidad de trabajos ir mostrando nuevas miradas y nuevas perspectivas sobre la protesta social, que siempre se han pensado, insisto, desde Bogotá, desde la centralidad, y donde es necesario, pues, digamos, incorporar nuevas miradas, nuevos enfoques y nuevas lecturas sobre las localidades y las regiones. El paro cívico del 77 es un buen ejemplo, y quisiera poner esto como a manera de explicación o de argumentación de lo que estoy señalando. Paro cívico nacional que se asume nacional sin que hubiese historiografía o suficiente evidencia de la participación del conjunto de las regiones del país en el paro. De manera que había una idea, una visión de paro cívico al que asumía nacional. Álvaro Delgado, en unos artículos de estudios marxistas, hace una clasificación de cuál había sido la intensidad de participación de las regiones, asigna a estas dos localidades, a Manizales y a Pereira, un rol marginal, un rol testimonial en la protesta, y cuando vamos a la conmemoración del 14 de septiembre del 2017, nos encontramos que hay un montón de obreros, de trabajadores, de personas que recuerdan el paro, que participaron del paro y que pueden dar fe o pueden dar cuenta mejor de una serie de acontecimientos y de procesos de movilización que tuvieron lugar ese día, pero que no habían sido tenidos en cuenta por la historiografía y que en general permanecían ausentes de la historiografía del paro cívico, por ejemplo, que se ha pensado siempre fundamentalmente, preeminentemente desde Bogotá. De manera que ese primer punto sobre por qué es importante, creo yo, darle espacio o darle un lugar a la producción o a la investigación, a la indagación sobre el lugar de la región, el lugar de la localidad en la movilización y la protesta, creo que es un elemento fundamental, entre otras cosas porque aunque la movilización sea de carácter nacional, siempre está enmarcada en un proceso local, en una dinámica particular y, si se quiere, en una manera particular de vivirse en cada localidad. El profesor Archila ahorita en su recorrido hablaba del proceso de movilización del 2011 del movimiento estudiantil de La Mano. Pero resulta que ese proceso de movilización, por ejemplo, en una ciudad como Manizales, que fue donde lo viví yo, se vivió muy distinto a como se vivió en Bogotá. Por ejemplo, en Manizales nos quedamos sin agua por esos días, entre otras cosas, y las movilizaciones tuvieron ese doble componente de la movilización por la restitución del agua, que fue cortada casi durante 15 días, y la lucha del movimiento estudiantil. Así que allá las formas de protesta, la dinámica o los repertorios de protesta se diversificaron y fueron de otra manera a como pudieron ser en ciudades como Pereira, donde, entre otras cosas, el sector del movimiento estudiantil que dirigía el proceso local de articulación
que estaba en el seno de la MANI, pues tenía unas visiones distintas de las organizaciones estudiantiles que conducían la MANI. Pongo este ejemplo para decir que efectivamente la movilización, aunque sea nacional, aunque sea general, se vive, se articula lo nacional de maneras muy particulares y específicas que ya hacen que sea necesario estudiar la movilización, no solo como un hecho general, sino como un hecho particular, local, regional, que se articula una determinada estructura y características locales y regionales. Por otro lado, es muy importante, y sobre todo luego por el caso de esta región, intentar poner a contrapelo estas perspectivas sobre la movilización social y popular a escala local y regional, ponerlo a contrapelo de la narrativa del remanso de paz, ¿cierto? Esta región como un remanso de paz cívica, digámoslo, siempre tan bien portada, tan blanqueada, tan siempre lejos, ¿no?, de todas estas aventuras revolucionarias, de la movilización, de la protesta, de la izquierda. Bueno, ahora parece que ya funciona. Gracias, muchas gracias, muy amables. Bueno, entonces decía que aquí listo, está bien. Bueno, entonces decía que en esta idea de que las luchas sociales son constructoras de región, vale la pena indagar hasta dónde, cuál ha sido el efecto de la movilización popular y social en la región. En el caso de Manizales, por ejemplo, existe todo un relato blanqueado de Manizales como una sociedad que ha progresado, que se ha desarrollado gracias al empresariado, o sea, todo este relato de los azucenos, este relato blanco. En mi tesis de pregrado yo intento hacer una historia de un sindicato a contrapelo, precisamente, de ese relato hegemónico, empresarial, que es el sindicato de la electrificación, el sindicato de la CHEC, de trabajadores. Un poco intenta ponerse en contraposición de esa perspectiva de que el desarrollo se lo debemos a los empresarios de manera exclusiva. Se estará notando, y me parece muy bien que así sea, que esta, obviamente mi reflexión académica es una reflexión militante, es una reflexión intencionada. Evidentemente aquí yo no pretendo esconder de ninguna manera de qué lado estoy, ni en qué posición me inscribo, ni cuál es mi perspectiva política. Intento en esto seguir la idea de Kapuczynski, de que es posible el compromiso y el rigor, y creo que en esa idea estamos. De manera que a mí me interesa también, y tengo motivaciones políticas para discutir este asunto. Lo que quería señalar es que efectivamente la riqueza de la movilización en lo regional, en lo local, elaborar un montón de vestigios que se van evaporando con el paso del tiempo y que tienen un problema muy complicado, y es que van rompiendo el hilo de continuidad entre los procesos de movilización y protesta. Esta idea de Rodolfo Wasch, que si algo le interesa a las clases dominantes es precisamente que las clases populares no tengan memoria, no tengan historia, no tengan de dónde partir, siempre crean que están empezando de cero, aunque no lo sea así. Razón además por la cual me opongo o tengo mis diferencias con el uso de la idea del estallido social, por ejemplo, que me parece que es una perspectiva poco espontánea, que precisamente se ubica al otro lado de esta continuidad que de alguna manera hay en los procesos de movilización popular. Algo parecido, esa discusión está muy viva en Chile, estuvo muy viva en Chile en el proceso electoral, y yo me inscribo en la idea un poco de Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, que dice no hay estallido social, hay un proceso de levantamiento popular en medio de una situación de acumulación previa, porque creo que eso también es muy importante. Entonces, claro, esta ausencia, digamos, de referentes historiográficos locales y regionales de la movilización popular, o esta necesidad de seguir explorando y seguir ampliando para pluralizar los relatos históricos de la movilización local y regional, pues se traducen en esa ruptura y en ese enfrentamiento generacional que pudimos ver, por ejemplo, en el paro del 28 de abril, un enfrentamiento de una juventud que dice: a mí lo que ustedes hicieron no me importa, ustedes nunca lucharon, ustedes jamás se levantaron, ustedes se dejaron vencer por el uribismo, lo que evidentemente sabemos no responde a las vicisitudes, a las complejidades de los movimientos sociales en el gobierno de Uribe, si quisiéramos reducirlo a escala temporal, pero ese diálogo generacional está roto y la historia tiene un papel que cumplir ahí. Y está roto, por ejemplo, en los reclamos que muchas primeras líneas hacían a las dirigencias sindicales, por ejemplo. Está roto el reclamo que muchas dirigencias del movimiento femenino y feminista, más bien, hacían a los compañeros miembros de las organizaciones sindicales. En Manizales, en Armenia, tuvimos ejemplos, muchos, de esas tensiones tan complejas que impidían concertar cosas mínimas en medio del paro. Pero para ir, digámoslo, hacia donde nos interesa, me intentaba señalar que es fundamental esta reconstrucción, porque
ayuda a poner a contrapelo ese relato oficial del remanso de paz, del desarrollo ininterrumpido, y porque además esa visión ayuda a entender el peso tan importante que ha tenido la movilización social. Aquí puse 3 ejemplos representados en estas fotos de procesos de movilización social y popular en la región en los últimos años, que han sido fundamentales en medio de la defensa del patrimonio, por ejemplo, la huelga de hambre de los trabajadores de Sintraenses, contra la liquidación de multiservicios, el paro agrario que tuvo en esta región una expresión muy importante, el paro de los trabajadores mineros que se sintió en Marmato, en Quinchía, en Igra, en diferentes latitudes de la región, de manera muestra que en esta región hay efectivamente una lucha social, unos procesos de movilización social y popular que han ayudado a construir la región como la conocemos ahora, con sus avances, con sus derrotas, con sus retrocesos, etc. Y que por eso es muy importante, sin contar que por esta región han pasado también referentes de la izquierda y de las posiciones alternativas y revolucionarias muy importantes, ¿no? No voy a hablar de las izquierdas armadas, que ya es otro universo, ¿no? Voy a hablar de los hermanos Calvo, de Iván Marino Espina, no, voy a hablar de las izquierdas sociopolíticas, ¿no? De Torres Giraldo, que tuvo uno de sus epicentros de producción periodística en esta región, sobre el cual el profesor John Jaime tiene un trabajo, el periódico El Martillo, Santiago Londoño, que también la maestría recientemente ha editado un libro de Javier Amaya, porque a mí sí me hubiera gustado que además de que me hablaran de los azucenos y de Camilo Duque, me hubieran dicho que el primer equipo de detección cancerológica que tuvo esta ciudad lo donó un médico comunista y homosexual como Santiago Londoño. Alfonso Romero Buff, que es un laboralista, un abogado laboralista infaustamente asesinado por el Comando Armado PLA, que era un defensor de trabajadores, y que lo encontramos en toda esta región cafetera actuando, ¿no? Lo encontramos asesorando al sindicato de trabajadores de La Rosa, lo encontramos en Sintrafec, el sindicato de trabajadores de la Federación Cafetera, lo encontramos asesorando casi que la mayoría de las luchas sindicales de esta región. Alfonso Romero, un personaje fundamental que muestra evidentemente parte de estos referentes de la izquierda que han estado conectados a este territorio y a esta región. María Antonieta Mercury, que no requiere mucha presentación en este escenario, porque aquí creo que la mayoría de ustedes la ubican. Rubén Castaño, dirigente del Partido Comunista de Caldas. María Antonieta Mercury es una dirigente, actriz, directora, académica, que trabajó muchos años en la ciudad de Pereira, que contribuyó enormemente a la densificación cultural de las batallas políticas y sociales del movimiento social en esta región. No hubo carpa de huelga en la que María Antonieta Mercury y su grupo de teatro no se presentara durante muchos años. Y esto por no mencionar el Festival de Teatro de Manizales, por ejemplo, que hasta que fue cerrado en 1980, pues fue un epicentro de la batalla cultural e ideológica de las diferentes posiciones de las izquierdas. Tuvo de invitado a Pablo Neruda, Ernesto Sábato. Es decir, esta región ha sido un lugar también desde el cual la movilización social y popular pues ha tenido un peso que, insisto, no se ha reflejado todavía suficientemente en la historiografía, pero no lo pongo como un reclamo, lo pongo como una oportunidad, efectivamente, que ya se está desglosando, que creo que va a contribuir enormemente a pluralizar nuestra visión de la protesta y de la movilización social, ¿no? Como una cosa que ocurre mucho más allá de las fronteras de Bogotá y que tiene sus maneras particulares de aterrizar y de localizarse en las distintas geografías de nuestro país. Voy a referirme en un segundo momento, y espero haber dejado esta idea suficientemente clara pese a las interrupciones que tuvimos, y es la presencia del movimiento sindical y el volumen de la protesta en este periodo. Yo voy a pasar muy rápidamente por unas cifras en las que voy a intentar puntualizar entre el periodo 74 y el periodo 78, a partir de mis indagaciones, el peso del movimiento sindical en estas 3 ciudades. En el caso de Pereira, por ejemplo, vemos una variación muy importante en el número de afiliados y en el número de sindicatos también. Estas son unas cifras extraídas de los censos del DANE para esos periodos, y nos muestran una variación importante, entre otras cosas, y esta es una hipótesis que me gustaría aquí formular, porque durante esta época el gobierno de López Miquelsen, el gobierno del mandato Caro, pues se hizo común, ¿no? Como método de presión de los sindicatos, sobre todo de los sindicatos independientes, de las centrales gobiernistas, de la UTC de filiación conservadora, de la CTC de filiación liberal. Uno de los métodos de presión más empleados fue retirar las personerías jurídicas y congelar los fondos sindicales de las organizaciones de trabajadores, de manera que allí donde había un sindicato que no le gustaba mucho a los patrones, esta herramienta estaba todo el tiempo, digámoslo, disponible, ¿no?, para acabar con las organizaciones sindicales, y esto explica la variación que vamos a ver en todas estas cifras de estos
años, entre el 75 y el 78, tanto en el número de afiliados como en el número de sindicatos. También había muchos conflictos con los censos sindicales, también es otro elemento interesante y que habría que entrar a discutir. Vemos el mismo asunto en Armenia, no me voy a detener demasiado en esto. En Manizales también vemos una cuestión similar, y me gustaría detenerme un poco en estas cifras que he sacado de un reporte de la base de datos de luchas sociales del CINEP, en la que hay una cuestión muy interesante, y es que pese a que Manizales y Pereira son ciudades cercanas y podrían asumirse idénticas en muchas cosas, por supuesto que lo son, pues también hay unos elementos muy particulares de cómo se configura el movimiento social, político y popular de carácter regional, y con ello cómo se expresa la movilización política de los sectores subalternos, de los trabajadores, de los estudiantes, de los obreros, etcétera, de los campesinos, y es precisamente en el caso de Manizales la preponderancia que el reporte del CINEP nos deja ver de los obreros y trabajadores, que están aquí en azul, espero que se puedan ver bien, en relación con otros actores como cívicos, por ejemplo, como estudiantes, por ejemplo, o como organizaciones políticas. En azul están los trabajadores y obreros, que van a protagonizar la mayoría de las luchas sociales en ese periodo, según este reporte de bases de datos del CINEP. Ahorita lo vamos a contrastar con lo que decía la revista de la Policía Nacional, que tenía una interesante información al respecto de esto. Entre otras cosas, la Policía Nacional tenía una revista que se llamaba Criminalidad, y era una revista en la que ponía en la misma columna de los atentados terroristas las huelgas. Esto no es casualidad, tiene que ver con una concepción del conflicto social como un problema de orden público, y evidentemente pues en esa revista aparecen unos informes bastante detallados sobre ese asunto, que tienen un problema, digamos, lo conceptual que ya vamos a discutir. Pero esto es Manizales, donde el campo político para el periodo que yo estoy discutiendo está dominado por una organización que se llama el Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista, que tiene allí un regional que se llama el regional Carlos Alberto Morales. El PCML fue un epifenómeno, un reflejo de la división chino-soviética, y se estableció en varias regiones del país desde su fundación en la década del 60, etc. Y en Manizales aparece una de las muchas decisiones que tuvo el Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista, que se llamó el regional Carlos Alberto Morales, y que después pasó a llamarse la línea proletaria. Esa línea proletaria, que tuvo un periodo que se llamaba el periódico Pueblo, era una posición política que representaba o que defendía la idea que más que la guerra campesina, la guerra popular prolongada y con centro en el campo, el trabajo fundamental era el trabajo entre la clase obrera. Ese trabajo entre la clase obrera se hacía en los sindicatos principalmente. Esa va a ser la posición política que va a predominar en el ambiente de Manizales, no solamente con su influencia indiscutible en el sindicato de Única, que la tuvo toda, sino en el sindicato Sintra Inarca, Sintra en Públicas, Sintra Beneficencia, por ejemplo, sindicatos que hacían parte de lo que se llamaba el sindicalismo independiente y clasista, ¿no? Que tenía los famosos 5 antis, que eran toda un mantra, pues, para quienes defendían esa posición política. Esa es la organización rectora del movimiento. Los 5 antis, sí, antiimperialista, antipatronal, antiburocrático, antielectorero. Era una manera de vivir aquello de la línea proletaria, ¿no? Además, unas ideas ahí de los primeros en los sacrificios, los últimos en los beneficios, unas ideas que tenían que ver, pues, con todas estas posiciones, y además que me permiten poner un poco en entredicho hasta qué punto sea justo una idea que el profesor Archila ha planteado de hablar del maoísmo como la enfermedad juvenil del marxismo-leninismo, porque si uno mira en el contexto local y regional, no va a encontrar otras cosas, va a encontrar movimientos obreros, va a encontrar sindicatos profundamente influenciados por esa posición política. En el contexto risaraldense va a encontrar grupos ecológicos. Los grupos ecológicos de Risaralda, por ejemplo, de aquí de esta región, que protagonizaron importantísimas luchas, fueron fundados bajo, digamos, la orientación ideológica de los maoístas. Entonces me parece que esto puede ser un elemento interesante para la discusión. En el caso de Pereira vamos a encontrar una configuración distinta, pese a que son ciudades cercanas, en términos de qué actores sociales o de qué agentes sociales participan de la protesta popular. Y vamos a encontrar un peso muy importante de los cívicos, ¿no? Del movimiento cívico, del movimiento Provivienda. También la maestría en historia publicó un texto en el que se plantea la importancia de Senaprof, la Central Nacional Provivienda, que aquí tuvo un trabajo fundamental y que se refleja en las toponimias de esta ciudad. No creo que muchas ciudades tengan barrios que se llamen Leningrado, ni que se llamen José Martí, Salvador Allende, etcétera, salvo aquellas donde el trabajo ideológico del Partido Comunista a través de Senaprof pues fue muy importante. Aquí eso se refleja evidentemente en esta gráfica. El Partido Comunista va a ser la organización rectora
o digámoslo, eje, una organización mucho menos inestable, una organización que tenía, que el PSML manizaleño, que atravesó por un montón de decisiones. La de Manizales es una de las decisiones, tal vez de las menos importantes, porque tuvo otras muchas decisiones el PSML a lo largo de su historia, una existencia muy conflictiva, la búsqueda de la pureza siempre tiene esos problemas. Y al otro lado, el PC, que era una organización establecida, consolidada, definida, con unos dirigentes muy claramente establecidos, con una presencia institucional que no era para nada despreciable, diputado, concejal, presencia en barrios a través de contratación comunal, o sea, una dinámica, presencia en la mayoría de los municipios del departamento a través del sindicato de profesores y de las organizaciones estudiantiles, o sea, un conjunto de fenómenos que me parece que pueden ser interesantes y que esta gráfica, entre otras cosas, nos muestran esto. La revista Criminalidad nos hace un planteamiento mucho más amplio de la cantidad de huelgas obreras, por ejemplo, que se presentaron en esta región. La revista, claro, la base de datos de luchas del CINEP tiene para este periodo específico que estamos discutiendo una limitación, y es que todavía no existía como base de datos de luchas sociales. El libro que hablé ahorita, Cuando la copa se rebosa, hace una genealogía de la base de datos y muestra pues, que la recolección de datos en ese periodo fue discontinua, que en realidad la base de datos de luchas sociales aparece como la fusión. No soy la persona más autorizada, estando aquí el profesor Archila para hablar de esto, pero que aparece, digamos, como la fusión de tres bases de datos que se habían construido de manera independiente. Así que para este periodo la base de datos de luchas sociales del CINEP tiene un, digámoslo, aporte indicativo, que me parece que es muy interesante. Criminalidad complementa, digámoslo, algunas cifras, pero tienen un problema desde el punto de vista conceptual, y es que no sabemos a qué se refiere la Policía Nacional cuando habla de una huelga. No sabemos si habla en sentido estricto, lo que significa una huelga, parálisis de la producción, etcétera, o si de lo que estamos hablando es de otra cosa, que también podría ser eso, jamás se aclara en ninguna de las revistas. Estos son años de una especialidad, una especial conflictividad social, como lo han establecido varias de las obras que sobre ese periodo se han escrito, que tienen en cuenta ese periodo. En el 77, el año, digamos, lo culmen del paro cívico nacional del 77, que expresa un conjunto de acumulados que se han venido construyendo desde distintos agentes conflictivos. Tenemos un total de 75 huelgas en Caldas, con 9.605 participantes, 33 en el caso de Risaralda, con 9.633 participantes, y 10 huelgas en el caso del Quindío, con 7.092 participantes. En el 78 vamos a ver el descenso en el número de huelgas y en el número de participantes, que queda de la intensa represión del paro cívico del 77 y del advenimiento del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, y también de cómo se había crispado el ambiente político por cuenta de los generales. No hay que olvidar que en diciembre del 77 la revista Alternativa publica una carta de los generales donde le piden a López: o se pone serio o le damos un golpe de Estado. O sea, el ruido de sables pues queda alrededor del paro cívico del 77, que fue leído por un sector de la izquierda, y yo diría un sector, no diría todo, un sector de la izquierda, como un atisbo insurreccional, pero también fue leído por otro sector de la izquierda como una oportunidad de acumular electoralmente. Asunto en el que nuevamente esta región tuvo un papel muy importante. Esta región recibió para esa época, a nombre del paro cívico del 77, la visita de la candidata Socorro Ramírez, candidata del bloque socialista, del trotskismo, del candidato Julio César Pernía, de la UNO, y se me olvida el nombre del FUP, que era el candidato del Movil y otras organizaciones políticas como el MIL, del Frente de Unidad del Pueblo. No recuerdo en este momento el nombre, se me acaba de ir, pero esos tres candidatos estuvieron aquí haciendo campaña, así que la interpretación del paro no fue únicamente una interpretación insurreccional o exaltada, digamos así, que algunos sectores hicieron. Esto sin contar con que desde el punto de vista además regional, el paro cívico del 77 fue el punto de arranque de unas interesantes dinámicas como la que desarrollaron en ese momento los de la revista Manifiesto, la Unión Revolucionaria Socialista, que alcanzó a tener aquí a un exalcalde y toda la cosa. Bueno, no que fuera militante en ese momento, pero bueno, lo fue antes. Voy a hablar de los tres casos emblemáticos de los que quiero referirme de manera muy rápida. El caso de la huelga de tejidos única, la huelga de Semana Santa de 1974, una huelga que termina con un obrero muerto, alrededor del cual se tejen cantidades de mitos y de leyendas alrededor de cuál fue, digámoslo, el origen. Esto está novelado, está ficcionado en un texto que se llama Manizalados, que es un texto del Flaco Jiménez, que desparpajadamente intenta dar su versión de la huelga. Hay también un libro de un obrero que participó en la huelga que se llama Clase y Partido,
Jairo Torres es un obrero de la fábrica que participa en ese momento de la huelga de Tejidos Única, una huelga que es una huelga defensiva, digamos, contrario a lo que se ha intentado discutir, que es una huelga en la que hay presencia armada y que las brigadas patrióticas de liberación, que eran como un trabajo, digámoslo, barrial, comunitario, del Carlos Alberto Morales. Esta idea de la huelga armada creo que tiene motivos para ser discutida, entre otras cosas porque esta es una huelga obrera, fundamentalmente. De hecho, esta tendencia del PSML se contraponía a las demás tendencias precisamente por ser profundamente antimilitarista, ¿sí? Una tendencia, si se quiere, más bien obrerista. Y lo máximo que he podido encontrar en los testimonios de lo que había en Tejidos Única eran unas macanas de madera con las que guarecían la fábrica, que entre otras cosas está ubicada, las ruinas de la fábrica todas se pueden ver cuando ustedes suben el cable aéreo desde el terminal, está ubicada al frente del cuartel en Semana Santa del año 74, estamos en plena coyuntura electoral, se pronuncia Pastrana, el ministro de Trabajo, el viceministro, visita la ciudad de Manizales para poner fin a la huelga, y es un paro fundamentalmente defensivo. ¿Y por qué digo defensivo? Porque es un paro contra la pretensión o contra la actitud patronal de suspender con unas demandas que parece que eran más bien infundadas la personería jurídica de la organización sindical. Es decir, es un paro en defensa de la existencia del sindicato, fundamentalmente, y las finanzas del sindicato estaban congeladas, la fábrica fue tomada, de hecho fueron tomadas dos fábricas, ¿no? La de Tejidos Única, y la que estoy relatando, pero también una fábrica, digámoslo, menor que tenía la empresa en la ENEA, en Manizales. Sobre el paro de Única hay muchos balances distintos, depende de quién los haga, esos balances. Hay quienes quieren ver en la huelga de Única un ejemplo de huelga armada, habría que discutir hasta dónde eso es así. Hay quienes quieren ver en Única el ejemplo de una fábrica sin patrones a la colombiana en la década del 70, también habría que discutirlo, pero lo cierto es que en el imaginario colectivo, digámoslo, de los movimientos sociales, la huelga de Única tiene un valor, entre otras cosas por la solidaridad que logró movilizar en una ciudad como Manizales, ¿sí? El movimiento estudiantil, otras organizaciones sindicales como el Sindicato de Trabajadores de la CHEC, por ejemplo, los sindicatos de Ajupen Públicas, Sintra y Narca, etc., se movilizan masivamente a rodear este conflicto. Los trabajadores de la Federación Cafetera también hacen parte, digamos, de las muchas manifestaciones de solidaridad que recorren la ciudad de Manizales en apoyo a los obreros que toman la fábrica. Hay múltiples balances de esa huelga, pero es un caso, digámoslo, emblemático de la movilización, de la huelga y del paro obrero en la ciudad de Manizales. Hay otro ejemplo, otro paradigma que me parece interesante discutir, otro caso emblemático, que es la huelga de médicos de 1976. Una huelga que fue una huelga nacional, un movimiento coordinado por una cosa que se llamaba el Comité Intersindical de Trabajadores de la Salud, del que hacía parte protagónica Asmedas. Y ya vamos a ver, es interesante, sobre todo me interesa mucho esta huelga por los encuadres mediáticos desde los cuales se cubre la huelga. Ahorita el profesor Archil hablaba de la MANE del 2011, y yo pensaba que uno de los éxitos de la MANE es precisamente que el movimiento estudiantil entendió que la comunicación es un campo de batalla. El que quiera creer que la militancia o que la lucha es un problema exclusivamente de las calles, que son muy importantes, y no entiende las claves comunicativas, discursivas, pues no entiende nada. La MANE logró romper también un cerco mediático que históricamente se le había puesto al movimiento estudiantil como movimiento violento, infiltrado por la guerrilla, terrorista, etc., un brazo armado de las FARC, bueno, todas esas visiones que el uribismo propagó tan hábilmente a través de sus canales de comunicación oficiales. Me interesa mucho el cubrimiento mediático, pero también las repercusiones que tuvo el paro médico en esta ciudad. Paro en el que hay varios trabajadores de la salud despedidos, especialmente médicos. Esto tiene una cosa muy interesante que el profesor Ricardo Sánchez menciona en el libro Huelga. Ese texto hace una radiografía nacional de la huelga. Yo intento en la tesis hacer como un pequeño estudio de cómo ocurre la huelga en Pereira, y lo que me encuentro en ese paro médico del 76, ojo, simultáneamente a esto que estoy diciendo acá, en Manizales está ocurriendo el Septiembre Negro, ¿no? Que es un proceso de movilización estudiantil que se vuelve un proceso de movilización popular, ¿sí? Que termina con la muerte de un estudiante de secundaria que se llama Carlos Fernando Henao, y que termina además con la Universidad de Caldas cerrada, con la Universidad Nacional cerrada, y termina con un cubrimiento muy doble del periódico La Tarde de Pereira, que por un lado está diciendo que pobres estudiantes manizaleños están siendo golpeados por la brutalidad. Hay un cambio de rector,
al señor Kevin Ángel Mejía, que es una ficha de López Mikkelsen. Los estudiantes van por la calle diciendo Kevin Ángel Mejía, el rector policía, y hay una movilización, digámoslo, muy importante en la ciudad, que termina con un estudiante muerto, y los médicos de Manizales no van a paro por eso, porque están atendiendo a los heridos, y luego hay un comunicado de las medias bastante bonito diciendo no vamos al paro porque estamos atendiendo a la gente que está en la calle. Entre otras cosas, el paro médico aquí tiene unas repercusiones mediáticas importantísimas. La tarde está diciendo que pobres estudiantes, mientras aquí está diciendo que la huelga médica es terrible y que son desconsiderados, privilegiados. Un discurso que además está muy al hilo de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Para reflexionar un poco frente al presente, con la pretensión de María Fernanda Cabal de declarar la educación un bien, una actividad esencial, con el objetivo de restringir el derecho de huelga, que eso es su objetivo fundamental. No creo que les interese mucho las escuelas que están caídas, pero seguramente les interesa restringir el derecho a huelga, al paro, a la movilización, etc. Hay un proceso de proletarización de la medicina, de la mano del Instituto de Seguros Sociales, que es muy importante, pero también hay otro motivo, además de ese proceso de proletarización que fue muy duro en el sector médico, y es la legislación, digámoslo, un poco más que contenciosa, de contención, aquí creo que escribí mal, no van a matar los abogados, de contención, la protesta entre los trabajadores del sector estatal, que en el caso del Seguro Social tuvo el decreto 148, que fue un decreto a través del cual López Mikkelsen pretendía volver a los trabajadores de los seguros sociales empleados públicos y con ello restringirles su derecho a la organización y a la huelga. Recordemos que esto de que los empleados públicos colombianos puedan negociar, negociar no es la palabra precisa, pero que puedan acordar, que puedan movilizarse, son unas cosas relativamente recientes, porque el dique de contención que pusieron las clases dominantes o hegemónicas a lo largo del Frente Nacional a los trabajadores del Estado fueron tremendos. Monseñor Castrillón se pronunció, por supuesto, dijo que estaban unos desalmados terribles, que era un desafío a las clases pobres, que las clases pobres estaban quedando sin ser atendidas. Fue un paro de 52 días, una de las huelgas del sector salud más largas de la historia del mundo. Y obviamente esto suscitó todo tipo de reacciones terribles. La huelga fue heroica, tuvo un resultado más bien magro, en el sentido de que lo que también está aplazando la decisión de López Mikkelsen de convertir a los trabajadores del seguro en empleados públicos y con ello restringir su derecho a la sindicalización y a la huelga. La UTC y la CTC, para quien cree que toda la vida el sindicalismo ha sido comunista y de izquierda, se les olvida tal vez un poco este periodo en el que los sindicatos eran de los caciques políticos, se pusieron en contra del paro, dicen Asmedas, son un grupo de privilegiados, sacan comunicados diciendo que los médicos están locos, que no tiene ningún sentido hacer paros para dejar sin atender a los trabajadores, que los trabajadores que nos atienden, etc. La generalización del paro médico sería un genocidio, dice el obispo de Pereira. Ofrece la iglesia, en su infinita magnificencia, el obispo Castrillón, para atender a los enfermos que no tienen lugar de atención en el hospital por la protesta de los trabajadores. Y me quiero referir por último muy rápidamente a otro caso emblemático. Estos son solamente insinuaciones muy generales, son aproximaciones, no quiero, digamos, dar mayores detalles que no son necesarios, y es el paro docente de 1977 en el caso de la ciudad de Armenia, un paro muy importante. Recordemos que para esa época los sindicatos no todos estaban organizados en FECODE, había una disparidad, una cantidad de sindicatos tremenda. En el caso del Quindío, Promequín, Siquín, bueno, una cantidad, casi que pues, de primera tenía un sindicato y de secundaria tenía otro, etc. FECODE era una organización que en los hechos, creo que fue la única, por eso tal vez es que la campaña sea tan dura contra FECODE, rompió en los hechos la prohibición de hacer paros y rompió en los hechos la prohibición de negociar. Todos los trabajadores del Estado tenían prohibido negociar, tenían prohibido por ley hacer paros, porque su trabajo era incompatible con eso según los decretos estatales, pero los que sí hicieron eso, pues fueron efectivamente los poderes de FECODE, y eso explica, creo yo, un poco la tirria que hemos podido y que vemos todos los días contra esa organización, con todos sus desaciertos, que seguramente los tiene muchos. Pero digamos que hay un viejo pulso desde la época de Galán, aquí que estaba hablando el profesor Archila, por el estatuto docente. Ese fue un pulso que se peleó en varios momentos, tuvo varios rifirrafes y momentos,
pero uno decisivo sin duda fue el decreto 128 del 77, expedido por Durán Duzán, ministro de López Miquelsen, que entre otras cosas decía que los maestros debían guardar la moral, que no debían amancebarse, que debían ser ejemplo para la comunidad y evitar, por supuesto, dar de qué hablar, porque eso era causal además de perder la condición de docente. Entonces hay un paro que se va preparando, ¿no?, entre abril, mayo y junio en diferentes momentos. Se aprovecha una coyuntura de movilización en abril contra la carestía, allí están los docentes, digamos, participando. En mayo, el 1 de mayo, donde se lanza la consigna del paro cívico nacional del 77 por parte de Pastor Pérez de la CSTC, y en junio, en la conmemoración del 8 y 9 de junio, los profesores definen una hora cero para el paro que va a ser agosto del 77 contra el estatuto docente. Es interesante porque FECODE lanza el llamado, pero no todas las regiones responden. El Quindío es una de las 4 regiones que termina el paro hasta el día que FECODE da la orden de levantarlo. En Manizales también hay paro de profesores, es un paro que además adquiere móviles locales, porque las escalas salariales de los profesores eran bastante distintas por departamento, y entonces eso hacía que en muchos lados las reivindicaciones nacionales terminaran diluidas en las dinámicas locales y regionales. En el caso del Quindío, creo que el Quindío es una de las pocas sindicatos de profesores que terminan, además con toda la junta directiva expulsada, retenciones de varios dirigentes sindicales, sedes sindicales allanadas, la gobernadora del Quindío decreta toque de queda durante varios días continuos en la ciudad de Armenia, el comandante del batallón del Quindío, el cacique Calarcá, saca una teoría según la cual el paro estaba infiltrado por la guerrilla porque los profesores de Calarcá y de Armenia habían decidido hacer una marcha para encontrarse en un mismo sitio, y para él semejante acto de coordinación solo podía obedecer a los malévolos planes de la subversión. El magisterio quindiano va hasta el fin del paro, pese a los despidos y demás. Y digamos, estos 3 casos emblemáticos de 3 tipos de trabajadores distintos, única, los trabajadores médicos y el sector salud, perdón, y el caso de los profesores, así muy rápidamente, pues son 3 de los ejemplos que me encontré siguiendo esa idea de Nicolás Buenaventura de la pervivencia de la clase trabajadora como un actor político importante en esta región. Valdría la pena discutir otras cosas, pero yo quiero referirme a las conclusiones de manera muy concreta. En primer lugar, que esto es digámoslo, un camino lleno de posibilidades el que tenemos por delante. En las sedes sindicales, muchas de las cuales se han perdido, han sido vendidas recientemente incluso, que son patrimonio de la lucha colectiva de los y las trabajadoras. Eso me parece que es un elemento muy interesante. Ahí hay un vestigio que puede ser mejor aprovechado. Bibliotecas que hay en esas mismas sedes. Archivos sindicales. Recientemente estuve esperando el archivo sindical de Sinaltrainal aquí en Dos Quebradas y me encontré, entre otras cosas, el carnet de afiliación de un señor que fue presidente de Sinaltrainal, Sindicato de la Rosa, y luego fue gobernador de Risaralda, Roberto Gálvez Montealegre. Y claro, hay un montón de cosas que podrían ser muy útiles para pluralizar estas miradas sobre la movilización social y regional. Los archivos regionales de la Oficina del Trabajo a escala regional conservan algunos elementos interesantes. La memoria viva, la gente que participó, que luchó, que vivió, que estuvo, que analizó, que leyó esas dinámicas de movilización. Los documentos de textos y balances de esa prensa alternativa, que cumplió en el contexto de las movilizaciones un rol mucho más nacional que la prensa hegemónica, como La Tarde, como El Tiempo, como El Espectador. Digamos, todo lo que no estaba en La Tarde y en El Espectador sobre el paro cívico del 77, por ejemplo, que fue mi caso de estudio, lo encontramos de manera por lo menos siquiera mencionada en la prensa alternativa, ¿no? En la revista alternativa de la década del 70, en el periódico Revolución Socialista, del bloque socialista que después fue el PST, de Voz Proletaria, de Tribuna Roja y de cantidades de periódicos que cumplieron un rol mucho más nacional. Me interesa esto porque creo que el tema comunicativo y mediático puede ser un enfoque o un encuadre muy interesante para encuadrar esta dinámica. Esta es una escena, ahorita el profesor Archila hablaba de Argelia, esta es una escena de una película famosa y conocida que se llama La Batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo, militante del Partido Comunista de Italia, y es una escena que siempre me llama mucho la atención porque el dirigente del Frente de Liberación Nacional argelino es detenido por un lugarteniente, un mando del ejército francés, y el tipo lo detiene y lo primero que hace es hacer una rueda de prensa para ponerlo a hablar, lo que nunca pasaría en la vida real, porque generalmente los que protestan, los que luchan con o sin las armas, jamás les pasan el micrófono. De manera que este tema de los encuadres mediáticos, de cómo se narra la movilización, la protesta, el paro, la huelga,
es una beta muy interesante de aproximación a los conflictos sociales y nos pone también un poco en evidencia de las tensiones, de los discursos, de las dinámicas de movilización y de cómo eran registradas en esta idea un poco de darle el micrófono a los movimientos sociales y a los movimientos populares, que es una urgencia de nuestro tiempo, sobre todo en un momento en el que la movilización social y popular ha dejado de ser una cosa del pasado, remoto, una vieja, digámoslo, pervivencia de un marxismo irredento para volverse una cosa viva. Este país vivió en este último año, y tal vez no seamos suficientemente conscientes de ello, el levantamiento popular más importante de toda su historia republicana. Y esto pues creo que amerita trabajos como el que se viene haciendo aquí en la maestría, de construir repositorios de memoria que permitan tener fuentes para narrar en nuestros propios términos locales y regionales el paro del 77. Termino con una idea de Gramsci que me parece que es fundamental aquí, y es que la historia de los grupos subalternos es necesariamente disgregada y episódica. No hay duda que en la actividad histórica de esos grupos hay una tendencia a la unificación, aunque sea a niveles provisionales, pero esa tendencia se rompe constantemente por la iniciativa de grupos dirigentes y por tanto solo es posible mostrar resistencia cuando se ha consumado ya el ciclo histórico, y siempre que esa conclusión haya sido un éxito. Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, incluso cuando se rebelan y se levantan. En realidad, incluso cuando parecen victoriosos, los grupos subalternos se encuentran en una situación de arma defensiva. Esta verdad puede probarse con la historia de la Revolución Francesa hasta 1830, por lo menos. Por eso todo indicio de iniciativa autónoma de los grupos subalternos tiene que ser de inestimable valor para el historiador integral. De ello se desprende que una historia así no puede tratarse más que monográficamente, que cada monografía exige un cúmulo grandísimo de materiales, a menudo difíciles de encontrar. Pese a que, como Gramsci lo plantea, hacer la historia de la gente de abajo es un enorme reto, creo que vale la pena y vivimos en tiempos que lo ameritan. Muchas gracias.